buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición del Péndulo del 2021. Hoy les proponemos tres temas. En el primer bloque nos va a acompañar el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, para hablar sobre el tema de las vacunas. Toda la preocupación de la gente le vamos a manifestar y bueno, vamos a conocer sus respuestas el día de hoy. El segundo bloque vamos a hablar sobre otro tema importante, tan actual como la pandemia. La otra pandemia que nos agobia y nos acosa, la corrupción y la impunidad, avance y retroceso de la justicia. Nos va a acompañar la doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las posibilidades de una reforma constitucional en Paraguay. ¿Es oportuna? ¿Qué es lo preciso modificar? Y también de todos los hechos de corrupción que actualmente afectan a este gobierno y también cómo está el operativo Cicatriz. Nos va a acompañar el doctor Eduardo González, abogado constitucionalista y apoderado de la ANR. Vamos a una breve pausa en instantes, ya iniciamos el debate. Muy bien, ya estamos en compañía del doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo anda? Feliz 2021. Gracias, Carlos. Igualmente, feliz 2021. Un saludo a la audiencia. A las órdenes siempre. Bueno, ¿las vacunas para cuándo? Las vacunas que va a traer el Estado paraguayo o el gobierno paraguayo. Entre mayo y junio, por el mecanismo COVAX, que es el mecanismo del cual venimos hablando ya del mes de agosto, que implica que estamos nosotros en una lista con otros países aguardando lo que ya nosotros pedimos como compromiso de parte de ese mecanismo, que es para cubrir al 30% de la población con criterios, para lo cual nosotros ya hemos adelantado 6.4 millones de dólares. ¿Cuánto el total del 30%? Y el 30%, 3 por 7. No la cantidad de gente, de la cantidad. Sino la cantidad de dinero en total, ¿cuánto sería? Aproximadamente entre 45 y 50 millones de dólares, porque los precios, en total, porque los precios todavía no están definidos, ¿no? Oscilan entre 1 y 8 dólares, por ahí es el rango. Pero lo que nosotros queremos hacer es asegurar con el mecanismo COVAX aproximadamente 4.200.000 dosis y después también ver los otros mecanismos, que son las compras directas con las empresas. Compra directa en el sentido de relacionamiento directo, para lo cual se modificó la ley de vacunas y también se presentó al Parlamento una modificación, un proyecto de ley que permite hacer negociaciones con empresas internacionales, ya que el marco jurídico es bastante delicado al respecto por una cuestión de prolongación jurisdiccional, que es un concepto muy jurídico, que implica que si hay algún conflicto uno no puede lidiar en el país, tiene que ser donde la empresa diga, y eso pues tiene que ajustarse a nuestro marco jurídico. Sí, bueno, pero hay una preocupación. El gobierno argentino creo que no aceptó las vacunas de Pfizer porque le exigía que en caso de reacción adversa o en caso de que alguien muera, la empresa no pueda ser castigada, no pueda ser perseguida judicialmente, es decir, no se le pueda demandar. Esto exigen, todas las empresas están exigiendo lo mismo. Prácticamente todas las empresas condicionan de una manera así muy dura y rígida todo lo que tiene que ver con los efectos colaterales, entendiendo que esta vacuna prácticamente en menos de un año está siendo utilizada, cuando que el promedio o el rango para la investigación de vacunas oscila entre 5 y 10 años. Entonces, ante el contexto mundial en el que vivimos, obviamente se aceleraron los procesos, para lo cual también la tecnología, Carlos, ayudó muchísimo, bastante, porque no es lo mismo hacer vacunas ahora que hace 20 o 30 años atrás. Entonces, digamos, todo el contexto se presenta favorable para el desarrollo rápido de tecnología en el campo de la medicina. Ahora, ellos quieren ganar plata, pero no quieren asumir las consecuencias de los errores que puedan existir. Y habría que ver realmente cuáles son las consecuencias. Lo que pasa es que hoy nadie tiene la garantía, Carlos, de que lo que dice el prospecto nomás va a ser lo que va a ocurrir. Lo vamos a saber una vez que la gente empiece a recibir. Hoy hay más de 6 millones de personas que recibieron, por ejemplo, la de Pfizer entre Israel y los Estados Unidos y otros países que se suman, ¿verdad? Entonces, es importante entender que ante esa cantidad los reportes de eventos asociados a la vacunación son ínfimos. Entonces, eso es positivo. Entiendo, pero y bueno, ¿y cuál el ministerio qué es lo que quiere hacer? ¿El ministerio aceptaría las condiciones que imponen los grandes laboratorios? Para eso hemos pedido esta ley que se aprobó de manera general y el lunes va a ser revisada de manera artículo por artículo, ¿verdad? Y eso es importante para entender un poco en qué contexto nosotros vamos a firmar los contratos, porque no es lo mismo que yo firme un contrato que me lleve a otro país para litigar
que tener la posibilidad de litigar aquí si es que se presenta. Ojalá nunca se presente ningún efecto más allá de lo esperado, que puede ser una fiebre, un dolor, alguna otra reacción. Sí, alguna erupción en la piel claro, y compañía. Hay que recordar que hay muchas vacunas vigentes que se aplican desde recién nacido hasta la edad infantil. Entonces, y los efectos colaterales nosotros en pediatría en particular, pues yo soy pediatra y otros colegas ven, pero esta es una nueva vacuna en un nuevo contexto con una rapidez casi increíble. Entonces, nadie puede asegurar que sus efectos colaterales sean solamente los que dicen el prospecto, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede asegurar? ¿En cuánto tiempo se pueden aparecer otras manifestaciones en el cuerpo producto de una vacuna, por ejemplo? Bueno, generalmente cuando hay reacciones de carácter alérgico, uno puede ver de manera inmediata, en un periodo que nosotros le llamamos reacción inmediata y otra más tardíamente, de acuerdo a qué nivel celular sea el estimulado, ¿verdad? Porque eso depende un poco de qué tipo de células reaccionan para tener rápido o después de un tiempo. Es decir, mientras no se sigan evaluando a los pacientes que recibieron, porque no es porque vos recibiste hoy ya te dejamos de controlar, te vamos a seguir controlando. Probablemente el seguimiento sea de 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que hay que evaluar es cómo responde tu sistema inmunitario. Por lo tanto, vas a ser sujeto de observación nomás durante un periodo prolongado. Y a partir de ahí vamos a ir viendo. Se describió, por ejemplo, en México el caso de un personal sanitario, una reacción aparentemente grave. Sí. Se está tratando de buscar la asociación o no con relación a la vacuna que recibió. Y así también hay otros casos. Lo mismo pasó con la vacuna rusa en la Argentina. Más de 300 casos reportados y se están evaluando si corresponden o no. Es decir, Carlos, hay una Las vacunas generalmente generan reacciones, generalmente. Aunque sean leves, pero generan reacciones. Hay que entender... ¿Qué es lo que se teme? ¿Qué es lo que temen los laboratorios? Y los laboratorios temen que a consecuencia de la aplicación de la vacuna haya muertes por vacuna, que sería lo más grave, o complicaciones graves como por ejemplo un síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación neurológica, o cualquier otra afectación que disminuya la calidad de vida del paciente, porque ¿de qué sirve que yo te vacune si finalmente va a terminar parapléjico, o con un ACV, o con un paro cardíaco inmediatamente por una reacción anafiláctica? Es decir, hay un montón de elementos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar qué me voy a aplicar o no. Hoy hay mucha incertidumbre, no solamente en términos de lo que te puede provocar, sino de que si va a servir o no, porque nadie tampoco está seguro al 100% de que va a generar aparentemente la inmunidad. Si bien los estudios mostraron que todos oscilan entre 90 y 95% de eficacia, eso se va a ver con el tiempo. No, todavía no se vio, es decir, lo que se vio del 90 al 95, ¿qué es entonces? Y es parte de la población estudiada en una fase 3 que corresponde todavía a un periodo de investigación y desarrollo. ¿Cuánto es la población normalmente en un proceso de elaboración de vacunas? Fase 3. ¿Cuánta es la cantidad de personas ideal para decir sí, es positivo, es y bueno? Y lo que uno ve en la fase 3, el rango oscila entre 30.000 y 70.000 personas. Todos los estudios muestran ese rango. Y empezaron con 10, con 140, con 200, y así fueron aumentando. Pero en realidad, a partir de ese rango, en la fase 3 en que uno realmente puede predecir algún tipo de manifestación. Después en la fase 4, que sería la comercialización y la utilización en masa, que hoy podemos decir está mezclada con la fase 3 por una cuestión de urgencia epidemiológica o pandémica, vamos a evaluar los resultados de acuerdo a la evolución en el tiempo. Y ahí se verán muchos indicadores, no solamente la respuesta individual, sino también la respuesta epidemiológica de la población. Es decir, si seguimos viendo la misma incidencia aquí a 6 meses o a un año de haber iniciado la campaña de vacunación, entonces habrá que poner sobre la mesa la cuestión de que funciona o no. Es decir, hay muchos elementos todavía que hay que estudiar, Carlos. Bueno, entonces sí despierta mucho. Entonces es preocupante el tema. Claro que es preocupante. Ahora, por eso, Carlos, nosotros no queremos tomar una medida apresurada, populista, para decir, señores, mañana vamos a comprar la vacuna rusa, no la de Pfizer, no la de Moderna, no la de Sinovac, etcétera, etcétera. No, el ministro responsablemente y todo el equipo está llevando adelante un proceso que va a culminar con la compra de la mejor vacuna a través del mecanismo COVAX y por supuesto el relacionamiento directo. Y hay que agregar un detalle, la ley, Carlos, nos obliga a conformar un equipo técnico multidisciplinario que está acompañando al ministro en la decisión. O sea, no es esta una cuestión caprichosa que yo mañana, porque alguien se me acercó, che, vamos a registrar esta vacuna, vamos a comprar. No. Y de paso decir que ninguna empresa va a poder registrar ninguna vacuna de las hoy en estudio que no cuenten con los documentos que acrediten que realmente son los representantes de las vacunas. Porque ¿qué está pasando, Carlos? Muchas personas se acercan diciendo que representan a tal o cual vacuna.
y a la hora de los documentos que vayan y presenten la instancia que corresponde. Entonces, para tranquilidad de la población, no va a ocurrir eso de que las empresas van a tener primero y los muchachos van a poder ir a comprar. No, el Estado va a disponer de esas vacunas, si es que ocurriera, cosa que no creo. Ajá. Bueno, hoy creo que el clan, sí, una de las empresas del clan Ferreira se presentó para decir que quería importar las vacunas. ¿Le van a permitir, por ejemplo, ese tipo de situaciones? De hecho, te cuento que por el informe que recibimos, la empresa retiró el pedido de registro. Ah, retiró. O sea que técnicamente no existe esa empresa como una empresa que quiera registrar la vacuna. ¿Por qué retiró? Bueno, cuestiones suyas seguramente, a lo mejor, qué sé yo, un análisis interno en base a la presión, pero nosotros no vamos a comprar de nadie que no tenga los documentos en forma y que no sea una vacuna efectiva. O sea, nosotros esta semana, para nosotros esta semana es los crucial. importadores de vacunas, los laboratorios paraguayos que tienen trato con los grandes laboratorios del mundo en la provisión de medicamentos, deben tener la certificación de que efectivamente están importando vacunas legales y son los representantes en Paraguay de esas empresas. Totalmente. Yo hoy puedo presentar cualquier tipo de documentos y venir junto a vos y decirte, yo represento la vacuna Sinovac. Correcto, anda a Dinavisa y presenta todos los documentos. El hecho de que hayamos firmado o el que el ministro haya firmado una resolución autorizando la inscripción en carácter de emergencia no significa que nosotros vamos a saltar todos los trámites y los pasos administrativos. La velocidad va a aumentar para tener lo antes posible, pero no vamos a dejar de requerir ningún tipo de documento y esto tiene que quedar muy claro, porque repito, muchos se presentan diciendo, represento a tal país, a tal vacuna, tráeme los documentos, vaya a Dinavisa. Ahora, estos grandes laboratorios, en todos los países están haciendo la misma presentación, es decir, están pidiendo no ser juzgados ahí, es decir, no tener responsabilidad de cualquier consecuencia que pudiera tener la aplicación de su vacuna. Es una posición global. No es solamente para Paraguay o Sudamérica. Claro, la diferencia está en que algunos países contemplan este tipo de negociación respecto a que su marco jurídico se puede trasladar a otro país y nosotros en particular no. Y así como habrá otros países que también toman la decisión de comprar sin importar ningún detalle jurídico, nosotros no queremos caer en el populismo y hacer todo rápido para que después, si un compatriota sufre algún tipo de complicación a consecuencia de la vacuna, no tengamos el camino para seguir y reclamar ese hecho, porque nosotros vamos a ser celosos custodios de la eficacia, pero también de todos los procedimientos que nos garanticen a nosotros de que si compramos una marca, ellos se van a responsabilizar. Bueno, eso decidió hoy el Congreso. El Congreso lo que decidió hoy es aprobar una ley de manera general que nos permita a nosotros investigar, producir, fabricar, vender, o sea, todo lo que se pueda hacer en relación con la vacuna, en relación con el COVID-19. ¿Okay? Y eso también nos va a permitir a nosotros litigar en otros ámbitos si es que las empresas realmente no ceden, porque aquí hay que tener en cuenta también... ¿El proyecto contempla eso que ustedes pueden litigar? ¿Está establecido eso en el proyecto? Sí, que se llama prórroga jurisdiccional, creo que se llama jurídicamente el término, que consiste justamente en que si vos firmas un contrato y el litigio se tiene que producir aquí, Paraguay tenga la posibilidad jurídica de enviar ahí a sus representantes, dado el caso, y ojalá nunca se presenten. O sea, Carlos, queremos hacer todo como corresponde, para que la gente realmente por fin en algún momento diga, bueno, acá se está haciendo todo bien para proteger mi salud. Nosotros no vamos a salir a la locada así a comprar cualquier vacuna. Y que se quite la cabeza a la gente que piensa que va a venir a registrar y no va a vender al día siguiente porque va a decir, yo tengo 50.000 dosis y el Estado no me quiere comprar. No, en ese tipo de presiones tampoco vamos a caer. Pero quiero ser enfático en esto porque el señor ministro lo ha dicho siempre, que no vamos a permitir que las empresas vendan si es que el Estado sigue esperando de sus mecanismos la provisión antes de que nosotros nos encarguemos de esa vacuna y la empecemos a distribuir de manera gratuita. Creo que hay un compromiso de los grandes laboratorios en Paraguay acerca de eso. Mira, yo tengo que reconocer que los laboratorios, los grandes laboratorios siempre se mostraron predispuestos a ayudar, predispuestos inclusive a articular, porque ¿qué es lo que ellos manifiestan? Ellos realmente cuando mencionan el hecho de querer traer las vacunas aquí, no hacen con una visión de comercial, por lo menos la intención que nos dice, sino como un mecanismo para facilitar también la adquisición. Entonces vos vas a tener 3, COVAX, relacionamiento directo, y si alguna de las empresas tiene la fuerza para traer, y bueno, la trae y nosotros compramos para que la distribución sea gratuita. Es decir, cualquier empresa que
traiga la vacuna va a tener que venderla al Ministerio de Salud. Siempre y cuando nosotros todavía no tengamos a través de los mecanismos COVAX y el relacionamiento directo con las Y empresas. una vez que tengan, ya van a poder traer y venderlas al público en general. Por supuesto, y capaz que en el camino tomemos la decisión de cubrir a toda la población y le compremos a todos y que todo sea gratuito, ¿por qué no? ¿Y esta vacuna va a ser aplicable, tiene que ser aplicable cada año o no? Eso se está viendo, se va a ver, por eso es importante el seguimiento, no solamente clínico en cuanto a las reacciones, sino el comportamiento epidemiológico del virus, porque ¿cuál es la intención de la vacuna? Crear una especie de barrera para que los menos se infecten y los más vulnerables estén protegidos. Entonces el virus va a circular con mayor dificultad, porque así como vacunamos contra la gripe y aún así hay casos de gripe, lo que hacemos es que los casos de gripe sean menos graves y sean menos en cuanto a número, pero siempre va a seguir habiendo, eso también es importante aclarar. De todas maneras, lo más importante acá, Carlos, para la ciudadanía, pues yo sé que se está creando una especie de incertidumbre, los empresarios también quieren planificar para poder trabajar en cuadrilla o no. Nosotros no queremos apurarnos, lo cual no significa que no manejemos los plazos. Esta semana es importante porque la OMS probablemente lee un informe respecto al mecanismo COVAX diciendo, señores, este es nuestro portafolio de vacunas. Las 5 vacunas son las que nosotros recomendamos. Mecanismo COVAX va a comprar esta y va a distribuir a todos los países. Y ese va a ser un momento importante para la información, porque nosotros tampoco queremos salir a aventurarnos por el hecho de que algún país vecino haya iniciado y porque hay una cuestión de querer salir y decir algo que caiga como un populismo barato, ¿verdad? En eso nosotros no vamos a entrar. Ahora, también hay que diferenciar, los populistas van a existir siempre, pero también está la gente que planifica y trata de hacer que su sociedad se inmunice mucho más rápidamente, ¿verdad? Es decir, no porque otros países compran más rápido significa que sean populistas, sino también puede ser que tengan un trabajo más eficiente que el nuestro, por ejemplo. Y mira, yo no quiero compararme con otros países, cada país tiene su realidad. Nosotros venimos trabajando con una planificación en un contexto en el que nadie tenía un manual. La experiencia era de epidemias anteriores, pasamos la del dengue, si bien no son similares las enfermedades, pero la planificación casi es la misma. Y lo que nosotros no queremos hacer es comprar la que nos sirva, por una cuestión de apuros. Y entendemos perfectamente que la planificación del ministerio contempla la planificación de la sociedad. Yo, empresario, si tengo 1000 empleados, de los cuales el 90% tiene entre 20 y 30 años, quiero que ellos mínimamente estén vacunados. Necesito que la vacuna esté en Paraguay. Para que trabajen 100%. Ese empresario requiere de los empresarios para que tengan la vacuna, porque a esa población en particular, el ministerio en su plan de vacunación no los va a incorporar. Entonces, todos esos detalles nosotros manejamos, Carlos. La ansiedad es la de todos, pero nosotros queremos prudencia a la hora de ir y avanzar en las negociaciones. Y el respaldo del Parlamento que hoy estamos teniendo, porque gracias a Dios ahí hay colegas y en general todos terminan entendiendo, porque esta etapa del proceso, Carlos, es muy jurídica. Y todos ahí entienden perfectamente las cuestiones jurídicas y el debate fue muy enriquecedor. Y terminaron aprobando en general y en particular van a tratar el lunes. Pero lo que percibo es que hay una predisposición a colaborar para que rápidamente tengamos la mejor vacuna en el Paraguay. Dígame, ya hay estudios acerca de las nuevas cepas que aparecieron por Inglaterra, Australia, Inglaterra, parece que ya Estados Unidos y también por Brasil. En cuanto a Inglaterra ya empezó a vacunar. ¿Las vacunas también son positivas, si también van a inmunizar contra estas nuevas cepas o no? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay que entender dos conceptos que son importantes. Lo que se llama patogenicidad, que es la capacidad del virus de generar la enfermedad, y la virulencia, es decir, el grado con que genera la enfermedad. Las mutaciones, que han sido 25 ya aproximadamente desde el inicio hasta ahora, no han generado cambios ni en la patogenicidad ni en la virulencia. Sí han generado cambios en la velocidad de transmisión. Se han vuelto más ágiles, es decir, han dicho a la pucha, estos tipos me separan 2 metros y más de 15 minutos, no, yo les voy a joder la vida, perdón por la expresión, voy a tratar de que en ese lapso yo pueda pasar de un ser humano a otro, más o menos así para graficar. Entonces las mutaciones que se dan son para mejorar su capacidad de transmisión y de expansión. Pero no su letalidad. Pero no su patogenicidad ni su virulencia, por lo tanto las vacunas van a funcionar para estas cepas siempre y cuando estos dos elementos no se modifiquen, que son elementos también que dependen de parte de la estructura del virus, porque
suponiendo que todos ya conocen gráficamente al virus, esas espículas que tienen son las que le permiten adherirse y penetrar. Y lo que hay adentro se rompe y libera el ARN y eso hace que nuestras células revienten, por decirlo así gráficamente. Puede ser que haya alguna modificación ahí adentro producto de las miles de mutaciones, porque esto pues es como una especie de cadena de producción, o sea, se van produciendo y saltan uno de repente. Pueden ser más débiles, pueden salir más débiles claro, o pueden salir mucho más fuertes. Ojalá muten todo hacia lo negativo para ellos y lo positivo para nosotros. Ajá. ¿Y eso cuándo se sabe? ¿Cuándo se sabe eso? Y se sabe cuando uno logra cerrar un círculo de investigación epidemiológica, un brote y ve y evalúa la velocidad. Por ejemplo, el famoso RO, que es la velocidad de reproducción o la capacidad del bicho de pasar de uno a otro, que famoso decíamos al inicio 1-3, uno le contagia a 3. Lo ideal es siempre 1 o debajo de 1. Entonces el virus muere en uno mismo o ni siquiera contagia a nadie. Lo que hay que evaluar aquí, lo que los epidemiólogos hacen es evaluar la velocidad. ¿Y cómo se evalúa la velocidad? Y simplemente evaluando el brote. Es decir, cuántas personas en qué lapso se contagiaron y quién fue el paciente cero y en qué condiciones. Y si se tiene la capacidad de evaluar la cepa científicamente en un laboratorio, pues se hace, que es lo que se hizo ahora. Ahora, y dígame una cosa, esto se puede determinar, por ejemplo, en Paraguay. Hoy estaba escuchando un informe del noticiero de que los jóvenes están siendo contagiados y cada vez más violentamente. Son más graves los casos de los jóvenes. ¿Es cierto? ¿Se tiene pruebas de eso en cantidad como para decir, sí, ahora el COVID está afectando a los jóvenes y es más violento con los... ¿Se tienen pruebas concretas, estudios concretos o son casos aislados? Siguen siendo casos aislados, lo cual significa que este virus le puede afectar a cualquiera. Pero viendo el mapa de personas que sufren de esta enfermedad, claramente se ve una predisposición hacia un grupo vulnerable mayor de 60 años, con enfermedades de base, etcétera, etcétera. Y después cae en el bolillero una persona sana, atleta, que nunca tuvo nada, y se le investiga y finalmente, bueno, el virus en esa persona generó una hiperreacción y habría que investigar por qué. Entonces la ciencia hoy está investigando los casos esporádicos que van siendo cada vez más. ¿Por qué? Porque está aumentando la incidencia. Ahora, ¿y cuáles son las reacciones que desata el virus en el cuerpo para que le pueda matar a alguien, por ejemplo? Y es una reacción inflamatoria exagerada en donde además de... Que afecta a los pulmones fundamentalmente. Claro, que además de liberar ciertos elementos que hace que todo se inflame, generan también trombos, también es precursor de cierto grado de fibrosis a nivel del pulmón. Entonces, por ejemplo, yo soy gastroenterólogo pediatra, nosotros manejamos la hepatitis autoinmune, que es una autodestrucción de las células del hígado y con el tiempo esas células destruidas se van convirtiendo en fibras, ¿sí? Entonces le vuelve más rígido al órgano y disfuncional. Imagínate que eso ocurra en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Se va volviendo fibrótico y cada vez tiene menos distensibilidad, por lo tanto el intercambio de oxígeno y CO2 se vuelve más dificultoso. Por eso que muchos pacientes pues quedan con secuelas. Es decir, en grupos vulnerables, este bicho puede provocar una hiperreacción inflamatoria con las famosas interleuquinas que se liberan y a partir de ahí vos ves trombos por todas partes, sí, ves procesos de fibrosis. Por eso que los corticoides se determinó que tenían grandes resultados al principio, porque la curva de aprendizaje fue fenomenal si uno revisa la estadística. La mortalidad en las terapias de 90 bajó a 45, a 30% según un estudio. Ahora? Y ahora nosotros oscilamos entre 30 y 40%. Después de estar 85, 90%. Claro, de los que están en terapia intensiva en estado grave, ¿verdad? Entonces, están intubados. Exactamente. Entonces, todo fue tan dinámico, estamos aprendiendo y hoy no es lo mismo. Es decir, arrancamos el 2021 enfrentando al COVID con el doble de número de camas de terapia, con el doble de conocimiento, con el doble de capacidad de parte de los colegas, pero con menos 10 de conciencia de mucha gente. Ese nomás es el problema. Ahora, ¿y para qué se les da anticoagulantes? ¿Qué pasa para que después de salir de la terapia sigan usando anticoagulantes? Porque lo que genera este virus es un proceso de coagulación que hace que se dispare el mecanismo. A ver, la coagulación, pues el mecanismo de coagulación pues, es para evitar que los sangrados se produzcan. Entonces, si hay una zona donde hay una hemorragia, el cuerpo interpreta que ahí tiene que ir un taponcito a obstruir ese punto de pérdida de sangre. Bueno, eso en teoría en un cuerpo sano se da solamente cuando hay una hemorragia o algún tipo de pérdida. En este caso se desencadena aunque no haya. ¿Por qué se desencadena? Y porque la reacción inflamatoria hace que se liberen muchos elementos que en condiciones normales desencadenan esos procesos para formar los taponcitos.
Entonces, en un contexto normal, esos elementos están, pero producto de la reacción de una pérdida. En el caso del COVID lo que hace es que produce una reacción inflamatoria general y se libera cualquier cosa. Es como un fuego artificial de elementos inflamatorios entre los cuales la interleuquina es la que más estrago ocasiona, ¿verdad? Sí, hablando así con mucha gente, la mayoría, algunos tienen coincidencia en los análisis que van saliendo. Por ejemplo, el dímero no se ve, creo que no sé, que tiene muy alto. Sí. Y supuestamente para eso, para combatir eso es que le dan los anticoagulantes. ¿Cuánto tiempo uno tiene que tener alto ese dímero y en cuánto tiempo tiene que bajar para decir está totalmente Bueno, sano? ahí tenés el dímero, la ferritina y otros elementos. Sí. Se llaman reacciones inflamatorias, o sea, marcadores de inflamación. Son marcadores rápidos que te dicen, a la pucha, acá está inflamándose el cuerpo. En realidad uno no puede decir que en 2 días va a bajar. Lo que hace es iniciar la medicación y cada 24 o 48 horas va controlando y va viendo cómo se mueve. Si aumentan los indicadores inflamatorios, entonces se recurre a un aumento de las dosis o a un cambio de terapia o lo que sea. Si va disminuyendo el marcador inflamatorio, entonces se va reduciendo la medicación, se va aumentando Se va esto. normalizando la Claro, situación del es cuerpo. decir, el manejo del paciente crítico es dinámico y es en base a la respuesta. Obviamente hoy con la experiencia que tienen los colegas, ya tienen un parámetro de qué ir haciendo, qué pedir para tener, digamos, el diagnóstico hecho, porque no es lo mismo tratar a ciegas que Sí, tratar ahora con con los conocimientos que criterios, se con los tienen. conocimientos. Entonces, hoy todos en el mundo tienen ya muchísima experiencia y están en condiciones de implementar protocolos de tratamiento. Lo que estamos todavía buscando es una medicación que detenga el desarrollo del virus, porque lo que hay ahora es ¿Y la como que vacuna? un tratamiento sintomático. Y en el fondo la vacuna lo que va a hacer es justamente eso, provocar la reacción inmunitaria nuestra para estar preparados para que cuando entre nosotros podamos destruir internamente y evitemos su dispersión. Para eso la vacuna. Para eso la vacuna. Y se puede tener remedios y pastillas o Claro, a para ver, el con ese. coronavirus, hay muchísimos coronavirus. Exacto. Este en particular genera, ya sabemos, un síndrome también de estrés respiratorio que puede ser severo, ya lo hemos visto, lo estamos viendo. Así como en el 80-85% de los casos genera un cuadro que va desde un cuadro respiratorio leve hasta un cuadro gastrointestinal, la pérdida del olfato, del gusto, cansancio. O sea, estamos viendo una diversidad de signos y síntomas descritos, referidos por los pacientes, y que en su mayoría se presentan y desaparecen solos en un lapso de 5 a 10 días. Los casos graves obviamente demandan 2 a 3 semanas, de acuerdo a la evolución del paciente. Algunos Pero siguen en más general inclusive. le estamos conociendo ya a este bicho y notamos que el tratamiento en general sigue siendo el mismo. Por un lado el tratamiento sintomático y por otro lado intentando encontrar alguna droga que destruya directamente. La vacuna, como en todas las enfermedades infectocontagiosas, es un mecanismo a través del cual se impide la dispersión del virus y su desarrollo dentro del cuerpo humano de una manera más grave. Más grave. Porque muchas veces puedes vacunarte, pero igual desarrollar la enfermedad. Inclusive la influenza es así. la influenza son lo que llamamos enfermedades por vacuna. Son mucho más leves, pero generan la enfermedad no con la virulencia que puede se llevar a la conseguiría, muerte. claro, en un que virus puede llevar a la normal. muerte. Lo que se quiere evitar que la gente siga muriendo por COVID. Totalmente. Bueno, entonces volvemos a las vacunas. Qué tema interesante, doctor. Hoy una clase, linda clase. Para mayo, el sector privado, ¿qué pasa si el sector privado lo tiene para marzo? ¿Va a adquirir todo eso el Ministerio de Salud? Totalmente. Bueno, quiero ser enfático en esto. Vamos a suponer que esta es la empresa de Carlos Peralta. Sí. Este es el mecanismo COVAX y esta es la negociación directa. Las tres son alternativas para que finalmente el Paraguay tenga y podamos distribuir. Sí, por una cuestión fortuita, porque personalmente no creo que las empresas, antes de venderle al mecanismo COVAX y a los estados, le distribuyan a sus empresas privadas. Si ellos traen la cantidad que sea, nosotros vamos a adquirir por los mecanismos que corresponden. Regulando el precio, obviamente, bueno, es que porque son los únicos que nos van a disparar al doble o al triple, porque eso sería inmoral. Y no creo lo que las empresas hagan eso. Van a vender al mismo precio probablemente que compremos con el mecanismo COVAX y con la transacción directa. Entonces vamos a comprar estas, vamos a iniciar el plan de vacunación que recuerden, se inicia con los recursos humanos de blanco, personas vulnerables, etcétera, etcétera. Mientras vamos a esperar el mecanismo COVAX y mientras se va a seguir negociando directamente. Y llegado un momento vamos a tener la suficiente cantidad para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Entonces,
no se va a dar el escenario de que una empresa va a decir, yo tengo 1 millón de dosis, señores, quiero vender a mitad de precio. No, eso no se va a dar. Y quiero ser muy claro en eso. Enfático. Y enfático porque el ministro lo ha dicho, el equipo, y aparte sí, una inmoralidad que nosotros todavía no tengamos las vacunas por nuestro mecanismo y ya dejemos que se venda. Sí. Eso pues no va a ocurrir. Estamos en una situación en la que... Seguro que no va a ocurrir. Seguro que... Mira, es decir, acá... va a comprar, el Ministerio de Salud va a comprar. Si llegara a ocurrir eso que usted dice que es casi imposible, pero el casi te da la posibilidad que sí puede ser No posible. va a ocurrir, Carlos. Bueno, acá frente a las cámaras. No va a ocurrir. Acá, no sé si me apunta una ahí. No va a ocurrir el hecho de que si una empresa trae antes que los otros dos mecanismos, ellos van a vender. No, nosotros como gobierno vamos a encargarnos de comprar y de distribuir gratuitamente según el plan de vacunación. Sí. Perfecto. Bien, doctor, muchísimas gracias por venir y explicar. Esto es muy importante que expliquen, no se cansen de explicar. No vamos a cansar nunca. De paso, quiero aprovechar e insistir en esto. Nadie se va a acercar pretendiendo hacer negocio, porque nosotros luego no vamos a permitir, porque esto va a ser una... O sea, no cabe luego en la cabeza de nadie jugar con la salud de la gente, y menos con este tema tan sensible que es la vacuna. Basta ya de jugar con la salud de la gente. Basta ya, o sea, claro. Por favor, y pedirle a la gente que confíe en la gestión del ministro Mazzoleni y todo su equipo, decirle que nosotros lo que estamos haciendo es velando por la salud de las personas, queremos traer lo mejor para el Paraguay, y si eso termina siendo traer la Pfizer, que es la más cara de todas, con menos 80, lo vamos a hacer, así como podemos traer la Sinovac, que es la vacuna china que funciona muy bien. Es decir, nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer y que no se preocupe la gente, y tampoco va a ocurrir que te van a llamar por teléfono, che, tenés 10 vacunas para mi pariente, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Perfecto, ojalá sea así. Así Doctor va a ser. Julio Rolón, gracias por venir. A las órdenes siempre. A la vuelta de la pausa vamos a estar con la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones. Ya volvemos. Bien, ya estamos en compañía de la doctora Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado. ¿Qué tal, doctora? Feliz año 2021. Igual para vos, Carlos, todo lo mejor en estos años, así como para toda la teleaudiencia del péndulo. Y que sea un año mejor, ¿verdad? De lo que pasamos, el 2020, que fue bastante difícil para todos, ¿verdad? No solamente para el país, sino para el mundo. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo fue para la Fiscalía el 2020? Bueno, la Fiscalía realmente tuvimos que hacer un cambio total, ¿verdad? De nuestra forma de trabajo, ¿verdad? De nuestro día a día, pero en ningún momento dejamos de trabajar, ¿verdad? Nosotros trabajamos hasta en la cuarentena total. Cuando estábamos en fase 0, nosotros seguimos trabajando 100%. Salíamos a las calles, los fiscales, los funcionarios fiscales salían, ¿verdad? Para evitar cuál era el objetivo principal de nuestras salidas, ¿verdad? Que de repente molestaba un poco, ¿verdad? Molestaba que salgamos, que le digamos vuelvan a sus casas, pónganse tapabocas. Era evitar que nuestros compatriotas sufran esta enfermedad que es tan dura, sí, tan particular, ¿verdad? Que ni siquiera a nuestros seres queridos le podemos despedir, ¿verdad? Y yo te digo... pero fue para usted, por ejemplo, cuando hace una evaluación el 31 de diciembre, sí, ¿está satisfecha con lo que hizo la Fiscalía? Sí. ¿Le parece, sí, o le parece que se pudo haber hecho muchas cosas mejor? Mira, Carlos. Siempre hay posibilidades de mejorar. ¿Cómo se sintió? Mira, siempre, cada año, cuando uno hace una evaluación, ¿verdad? Uno siempre dice, bueno, el próximo año voy a mejorar esto. O sea, hay cosas que mejorar y siempre va a haber cosas que mejorar. Nosotros hicimos nuestro trabajo prácticamente. Yo te iba a decir que la Fiscalía no paró, ¿verdad? Yo iba normalmente a la oficina, los fiscales en las calles, y con eso también, Carlos, te digo que nosotros evitamos muchos dolores en esos tiempos, ¿verdad? Sobre todo era un momento en que no estábamos aún preparados para no creo que creo que el mundo no estaba aún preparado, ¿verdad? Para este virus, pero en ese momento si llegaba con todo al Paraguay, creo que iba a ser... Ahora, doctora, pero hay un virus que es que nos mata. Nos mata y es más duro que el COVID-19. Se llama corrupción y acompañada de su hermana la impunidad. Y eso se siente. Es decir, ¿cómo están hoy los casos, por ejemplo,
relacionados con el COVID-19, todos esos actos de corrupción, que eso sí que son absolutamente deleznables, porque se comete justo en una época de pandemia Sí. y con lo más sagrado que tiene uno, con la vida del paraguayo y el trabajo de cada Sí. uno. Entonces, ¿cómo están esos casos? El Todo, de Petropar, el de, sí, el de la DINAC, el del Ministerio de Salud, el del Clan Ferreira. ¿Cómo están todos estos toditos casos los hoy casos día? están en proceso de investigación. Todos ¿Siguen los estos, procesos de sí, investigación? sí. El caso Petropar, tenemos la imputación, inclusive la doctora Liliana Alcaraz amplió la imputación en el caso Petropar. En el caso de INAC está imputado. En el caso del Clan Ferreira, así como le llaman, también los dos casos están imputados. Y lo que pasa es que es un proceso la investigación, ¿verdad? Nosotros tenemos 6 meses y podemos llegar a un año de investigación, porque cuando la Cámara de Apelación nos da los Ujú. 6 meses más que normalmente se necesita. Son hechos muy complejos. Yo suelo hablar mucho con los fiscales de delitos económicos y anticorrupción, ¿verdad? Y realmente los casos son complejos, ellos requieren de tiempo. Yo te diría que los 6 meses y los más la prórroga extraordinaria que nos da la Cámara de Apelación es poco Son el tiempo. insuficientes otra vez. Insuficiente es, Carlos, Y insuficiente. presenten una nota, Porque un proyecto al Parlamento para que se amplíen esos sí, plazos, doctora. es insuficiente, porque yo vivo el día a día con los fiscales, ¿verdad? Y tienen varios casos. Yo te traigo todo el informe de gestión 2020 que espero que en algún momento leas, ¿verdad? Sí, 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 lo voy a Y leer sin ninguna duda. ahí están todos los casos. Y son casos muy complejos, ¿verdad? Donde tenés que tener tiempo. Y ellos no tienen un solo caso, ¿verdad? Nosotros tenemos varios fiscales, 14 a 15 fiscales en delitos económicos y anticorrupción, ¿verdad? Faltan más fiscales. Claro que sí. Justamente yo pedí ahora en el presupuesto del año pasado para este año, pedí 40 fiscales más. En realidad que si voy a pedir 100, pero atendiendo a que nos pidieron que seamos bastante austeros en nuestros pedidos por el Ujú. COVID-19, entonces pedimos 40 fiscales más. Estamos en vías de ir potenciando todo, ¿verdad? Y también de ir capacitándoles, porque no es fácil, no son delitos que fácilmente vas a Sí, ir ciertamente tiene analizando. razón, pero son emblemáticos, Son, porque y son bueno, emblemáticos no solamente por la gravedad de los hechos que se cometen en contra de la población, sino son emblemáticos por los ejemplos que pueden significar para futuras personas que quieran cometer ese tipo de delitos. Carlos, yo creo que, y haciendo un análisis de todo, una evaluación de todos los casos que tenemos dentro del Ministerio Público Anticorrupción, todos los casos son, imputados llegan a una acusación. Todos los casos. Eh, Estos últimos casos de corrupción donde se les dieron penas de 2 años y que finalmente son escarcelables. eh, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió usted? ¿Qué le explicaron los fiscales de esos casos? no, ellos estudian. Yo constantemente estoy apoyando el trabajo de ellos, ¿verdad? Realmente se sintieron mal. Ellos Porque los tuvieron, jueces finalmente terminaron ellos, criticándole más a eso los es fiscales. normal, Carlos, eso es normal ¿Por que qué es siempre normal que los terminan jueces hacen eso? criticando el trabajo fiscal, ¿verdad? Yo con todo respeto a los jueces, ¿verdad? Que también los conozco, ¿verdad? El presidente de ese tribunal era asistente fiscal, ¿verdad? Lo conozco al doctor, a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero eh, hay veces uno siempre también quiere encontrar a alguien. Yo confío en el trabajo y por lo que los fiscales me han manifestado, cómo han defendido la causa, porque eh, confío en el trabajo que ellos... ¿Van a apelar? ¿Van a sí, apelar esa? Van a apelar. van a apelar ellos eso. Ujú. Inclusive, te digo, dicen algunos en forma... te voy a decir hasta de malintencionado, ¿verdad? Que son los fiscales a quienes yo le manejo como quiero, y eso no es así. Yo respeto la autonomía del fiscal. Cuando el fiscal viene y me dice, esto, y esto, y esto voy a hacer, le digo, objetividad. Eso es lo que siempre le digo a los fiscales. Objetividad en cada trabajo. Yo nunca le llamo y le digo, hace esto, hace aquello, no.
objetividad, necesito que sea objetivo. ¿Nunca influiste en las decisiones de los No, fiscales no, para no, decir inclinate a este lado o a no, aquel lado, no, acusar de tal manera o de otra? nunca, Nunca, nunca. nunca, nunca. La objetividad, el buen trabajo, cuando vienen me piden que necesitan hacer pericias, necesitan viajar al interior, necesitan viajar al exterior, todo se le ha dado yo le doy a los fiscales. Ellos tienen libertad de trabajar, pero siempre le pido objetividad porque es la vida y la libertad de una persona que está en juego. Entonces siempre le pido eso. Eso es lo que yo siempre le pido, porque siempre utilicé en mi trabajo como fiscal, ¿verdad? Ser objetiva, llevar bien las causas. Y ellos están con muchísimos Ahora, vos sos trabajos, la ¿verdad? figura visible de la fiscalía, sos la Sí. fiscal general. Y me imagino que te apurarán de diferentes sectores, ya sean los políticos, los económicos, los sociales. Hace esto, hace lo otro, cuidado con este, cuidado con... ¿Cómo haces para blindarte de las presiones, de ese tipo de presiones? Y se trabaja, hacer el trabajo. Si alguien me llama o me llama un ciudadano, sea porque yo atiendo a todos, ¿verdad? Es decir, que te llaman, No, te llaman, claro, te pero llaman. también te digo, ciudadanos Comunes. comunes, Ujú. y justamente hoy antes de llegar al programa me estaba llamando una persona, entonces inmediatamente como no, a lo mejor tenía un problema grave, yo no le podía atender y enseguida le paso con la persona que pueda, porque puede estar, le necesito, me dijo, y enseguida le dije, yo estoy entrando ahora en un programa y por favor se va a comunicar con usted otra persona, si me puede esperar el tiempo que yo voy a estar ocupada. Ujú. Entonces siempre, Carlos, yo atiendo, yo me comunico con los ciudadanos cuando me escriben, ¿verdad? Siempre le digo, hola, ¿qué tal? Siempre le digo, bueno, le va a llamar fulano, le va a llamar, porque yo no puedo estar en todas, ¿verdad? Es igual a cuando el fiscal me necesita, cuando el funcionario fiscal me necesita, yo estoy en comunicación con ellos. Ahora, el presidente le citó ayer al Palacio. Hoy, Hoy fue. Hoy fue la sí, reunión sí, con el ministro de Salud y sí, con otros. sí, ¿Y sí. qué decidieron? Bueno, y seguir tratando de ¿Qué les pidió el concienciar. presidente? Está preocupado por el tema del COVID, como lo estamos todos los paraguayos. Yo también estoy preocupada. Mira, en mi familia entró el COVID y sé que, o sea, yo le quiero decir también a mis compatriotas que esto no es este invento, esto No es un chiste, no es no una es un broma. chiste, no es una broma, esto de usar los barbijos, hay que hacerlo, ¿verdad? Vos ves, Carlos, en un balneario cómo están, ¿verdad? Y ahí está un problema, Carlos, que siempre dicen, la fiscalía va por los más débiles, ¿verdad? Pero nosotros, yo siempre hablo con la gente de salud, ¿verdad? Por ejemplo, el piquivóley. El piquivóley el juego del piquivóley Sí. transmite el virus. Entonces, ¿qué es lo que el fiscal siempre va? Les habla, les dice que dejen, que salgan de ese lugar, que se van a contagiar. Porque después, Carlos, acá no es también problema de camas. Acá es que no tenemos muchos terapistas por los años que Ujú. llevan formar un terapista. Y no es que sea médica, pero también le escucho al ministro de Salud, ¿verdad? Que cuando él cuenta lo difícil que es formar un terapista. Entonces, por más que haya cama y de repente no tenés la persona que te cuide, es difícil. Mira, nosotros Bueno, pero ¿qué familiarmente, les pidió concretamente? Es decir, hoy, por ejemplo, a la Fiscalía, ¿qué le pidieron hoy el ministro de Salud y el presidente? bueno, simplemente que estemos viendo la forma de apoyar el trabajo de la policía, de, de ir Claro que para eso la policía concienciándose, debe salir también sí, y vigilar, concienciando, ¿verdad? claro, pero hay veces es difícil, ¿verdad? Porque hay ciudadanos que ya no aceptan eso, pero yo creo que concienciando a la gente tiene que entender. Y yo te voy a decir algo, nosotros en familia mismo, hay veces nos autoconfinamos, porque está visto que el hecho de la aglomeración es lo que Sí, produce. cualquier gripe se Sí, reproduce cuando la sí, gente está sin tomar los cuidados y así esto es mismo. más, Y más yo duro. creo, Carlos, que ahí uno tiene que salir lo justo nomás, lo justo y necesario hay que salir. Yo sé que tenemos que irnos al súper, a la farmacia, todo, pero tomar las medidas, lavarse las manos. Mira, yo soy una persona que ni las uñas me pinto porque cuido todos esos detalles porque tengo un padre enfermo, Ujú. ¿verdad? Ahora, doctora, ¿va a investigar el tema Texas?
Bueno, todo sí, si uno se da los elementos, si hay un perjuicio, entonces Y ya el intento la, no es perseguible. ya la doctora Soledad Machuca me va a estar informando. Ella es la fiscal adjunta de delitos económicos y Ajá. anticorrupción. Ella hace un análisis y me remite, me dice, esto sí, vamos a hacer. Pero un intento de este tipo, que se frenó, Hay, es sí, perseguible judicialmente. sí, hay un informe que la CENAC, la doctora Soledad envió un informe a la Secretaría ¿Un Anticorrupción, un pedido o pedido, un disculpe, pedido? un Un pedido pedido de de informe. informe. Y le informó el ministro secretario que el 24 de diciembre creo que ellos tuvieron conocimiento y están investigando y que le va a informar de todos los documentos que, no obstante, también ella está oficiando a otras entidades. Ujú. Eso ya produjo la renuncia del procurador. ¿Sí? Denis Lichi, desde ese momento que hablaba con los medios, se llamó absoluto silencio, no habla más, salvo unas cuantas expresiones en su cuenta de Twitter tratando de explicar. No lo explicó suficientemente. Y bueno, pero estamos hablando de casi 7 millones de dólares, que al parecer ya se pidió al Ministerio de Hacienda el recurso. Es decir, el tema es muy particular. Hay muchos indicios para investigar. Es Ujú. decir, Sí. primero que dicen que el presidente no estaba enterado, pero sí estaba enterado el procurador y sí estaba enterado el jefe de gabinete. Después se enteró el jefe de gabinete. El presidente de Petropar es el que le pide al ministro de Hacienda la plata, la partida presupuestaria para poder pagar ese acuerdo del que no sabía el presidente, eh, según dicen, ¿verdad? Y hay demasiados elementos, es decir, personas del primer anillo de la presidencia de la República enteradas y el jefe de ellos no estaba enterado. Y vamos a suponer que no estaba enterado, pero casi se embolsaron 7 millones de dólares, Sí, doctora. sí, yo te estoy diciendo que nosotros ya comenzamos con los oficios, con todos los pedidos que está haciendo la fiscal general adjunta. Y después, ¿qué se hace? Recibe el informe, Claro, va a ir recibiendo el informe. René, el fiscal, discúlpame, el el secretario secretario de anticorrupción. anticorrupción le pidió, ¿verdad?, el tiempo y le dijo que va a tener todos los elementos, las documentaciones y le va a informar al Ministerio Pero Público. la fiscalía es autónoma, Ya sé, no, ya sé perfectamente lo que ¿verdad? me quieres decir. Sí. Nosotros, esos documentos va a ser sumamente importante de lo que nos remitan, pero no quiere decir que No obsta nosotros, eso a que ustedes inicien la inicie, investigación. exactamente, y ya lo hizo la doctora Y Soledad. ya hay un fiscal designado para eso. En estos momentos es la fiscal adjunta la que está remitiendo todos los oficios. ¿Te puedo pedir un favor? Ujú. Decirle a la doctora Machuca que también hable y explique eso que usted está explicando, que explique a los medios Sí. también. Entiendo, la doctora tiene la peculiaridad de no querer hablar Y por mucho, eso ¿verdad? mismo, y decirle de vez en cuando, doctora, Sí. comunica un poco lo que estás haciendo, decirle. Sí, realmente es una excelente Sí, profesional, totalmente, ¿verdad? Una persona muy totalmente. honesta y capaz. Y yo estoy un poco en lo que ella hace también, porque hay veces el cargo que ella ocupa, fiscal adjunta, ella no puede estar propinando, porque la carpeta fiscal al final va y queda con ella, ¿verdad? Queda con ella es la que tiene que resolver una recusación, todo lo que venga en relación a Pero es todo lo que sea. preopinión decir, vamos a investigar estas cosas para la tranquilidad de la ciudadanía. Eso es No, preopinar. no, 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 no es, pero bueno, no es, pero es la forma de trabajar de ella, de una manera silenciosa, ¿verdad? De una manera, es una forma de trabajar, por lo cual yo respeto a cada fiscal cómo trabaja. Ujú. Ahora, pero como si faltaran problemas en este país, doctora, este gobierno en realidad en los últimos tiempos se acostumbró a tenernos, ¿cómo se dice? El corazón todo perenne, como se dice, ¿verdad? Con eso, Perene. Sí, exactamente. Nos tienen así con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y anteriormente, hoy me decía una compañera del canal, me decía, antes por lo menos teníamos cada un año teníamos un escándalo grande. Después se redujo a cada 2, 3 meses. Ahora prácticamente cada semana un nuevo escándalo. Ahora
el tema, del tema del enviado de Juan Guaidó y compañía, donde supuestamente se habría ofrecido a Paraguay bajar la deuda que tenía Petropar con PDVSA al 50% y pagarle al abogado, ¿verdad? Supuestamente ahí incluso se trajo una propuesta que no se encontró todavía, el doctor Villamayor no encontró, pero dice él que lo va a encontrar. Pero, desde el gobierno de Guaidó se presentó una nota al Washington Post, que fue el diario que publicó, que hizo esta publicación, y tenemos nosotros en pantalla, donde ellos aseguran y le piden al Washington Post que se haga cargo también de esta publicación, donde ellos aseguran que ellos fueron los que recibieron la propuesta y que la rechazaron, porque la Procuraduría venezolana dijo que no era conveniente para los intereses de PDVSA. Si eso dice el gobierno de Juan Guaidó, da a entender en este escrito presentado al Washington Post de que la propuesta no vino de parte de ellos, sino que ellos recibieron la propuesta. ¿Y quién le hace la propuesta? La otra contraparte, Paraguay. Entonces, es como que existen ya elementos como para decir, a la pucha, pero no por acá. Acá había intenciones de pagarle a alguien 26 millones de dólares por un trabajo que no sabemos si realizó o no realizó, y la propuesta parece que viene de Paraguay. Esto es internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, en esos casos, por ejemplo, la Fiscalía, qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en este caso nosotros lo que podemos hacer es, a través nosotros tenemos una Fiscalía de Asuntos Internacionales, ¿verdad? Ir viendo qué es lo que se tiene realmente, porque hasta el momento lo que tenemos es lo que dice el periódico Sí, claro, norteamericano, ¿no? exactamente. Entonces Y lo que dijo el doctor Villamayor acá, exactamente, eso es lo que se ¿verdad? tiene De que en este efectivamente momento. hubieron tratativas sobre el Sí. punto, no se llegó a un acuerdo. Es lo mismo que dice esta Sí. nota. No se llegó a ningún acuerdo porque la Procuraduría de Venezuela dijo que no era beneficioso para PDVSA. Acá Villamayor dijo lo mismo en la conferencia de Sí. prensa, que no era beneficioso tampoco para Paraguay, Ujú. y no sabía a quién pagarle, ¿verdad? Pero otra vez parece que hay un intento de apoderarse de dinero del Estado paraguayo para vaya a saber quién. Y bueno, Eso es tentativa. Por eso es lo que te vuelvo a preguntar. Las tentativas así no tienen pena judicial, sí, pena penal. tienen. Tenemos que ir viendo cómo se produce, ¿verdad? ¿Qué elementos hay realmente? ¿Verdad? Nosotros no podemos tirarnos más Totalmente. sobre una publicación, No. Yo ¿verdad? no creo que ese sea el trabajo de la Fiscalía, No ¿verdad? es. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hay y sobre eso trabajar. A ver realmente qué es lo que qué es lo que pasó. Y ver realmente que si hay, como dicen, una investigación en el extranjero, ¿verdad? ¿De También verdad? eso. Y te pregunto yo, inocentemente te pregunto, inocentemente te pregunto, esto que se envió y que ya se hizo público, ¿verdad? Porque también ya hay medios digitales, creo que Última Hora ya tienen su página digital también, Ujú. este documento que envía el gobierno de Juan Guaidó Pero ¿a quién le al envía? Washington Post. Ujú. Entonces, si ya existe este documento y acá es totalmente opuesto a lo que dijo Villamayor, te pregunto yo, que no entiendo nada de leyes, ¿no amerita esto decir, a la pucha, vayan a designarle a un fiscal para ver qué hay de esto? Y si resulta que efectivamente hay algo grosso, entonces genial. Y si no, y se desecha. Al fiscal de Asuntos Internacionales, que es el ¿Quién que es el fiscal está, de Asuntos Internacionales? el doctor Manuel Oldam. Mañana le vamos a estar llamando tempranito ya, así que avisarle ya a Manuel Voy Oldán. a avisarle a Manuel. No, en serio. ¿Y qué es, y por ejemplo, él qué tiene que hacer? No, y él es el que va por su cargo mismo, ¿verdad? Y esto es son asuntos internacionales donde la cooperación es sumamente importante para reunir elementos. Y también tenemos que saber si en otros países no hay una causa abierta, ¿verdad? Porque también creo que algo de eso leí, ¿verdad? Sí. Entonces, Hay causa abierta con sí, otros países de con parte otros de países. PDVSA, sí, Entonces, Venezuela con otros países. exactamente, PDVSA tiene Sí. muchísimas causas con otros países. Entonces vemos también en qué afecta, vemos también qué es lo que pasó, ¿verdad? Y para eso él es la persona encargada
de recolectar todo, de recolectar los datos. Y ahí uno ve si existen méritos suficientes para iniciar una investigación. Exactamente, ahí uno. Ajá, bueno. Ojalá que nos hagan rápido nomás. Y lo último, ¿qué se sabe de Oscar Dennis? Pero honestamente hablando, ¿qué se sabe de Oscar Dennis? Bueno, el trabajo se está realizando siempre, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pero como siempre te digo, uno hasta no tener concreto, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Para nosotros él está vivo, sigue siendo secuestrado, está vivo, estamos luchando, por eso todas las fuerzas, el Ministerio Público, la Policía Antisecuestro, la FTC, ¿verdad? Nosotros continuamente todos los días es el trabajo, nosotros, para decir que hay vacaciones o lo que sea, no. Nosotros tenemos nuestras prioridades, como es en este momento Edelio, el señor Urbieta y el señor Dennis, ¿verdad? Que vuelvan con vida. ¿Y qué se sabe de la hija de Ovidio Brites? ¿Está realmente perdida? ¿Se sabe si está efectivamente perdida o es un invento? Eso es lo que manifestó, ¿verdad? En forma, cuando se le encontró en el monte a Laura, ¿verdad? Eso ella manifestó que se le había perdido Lichi. Y nosotros estamos dándole toda la cobertura legal. Más datos no dio ella, nada. No, el lugar donde podía haber... Sí, más o menos en el lugar del último enfrentamiento, y es ahí donde ella se le pierde la niña, porque estaba a cargo, y digo la niña porque 14 y estaba años. Herida. Estaba herida. Tenía una herida más o menos del anterior enfrentamiento, más o menos hacia la cadera, la cintura, sí, que le impedía caminar mucho. Bien. Se nos fue el tiempo, son las 22 horas exactamente, doctora. Fuimos puntuales, comenzamos en punto y terminamos en punto. Te agradezco que hayas venido. Gracias, sé que tenés mucho laburo. Déjame todo tu memoria. Sí, esta memoria. Y te pido un favor. Sí. Métele palo, doctora. Es decir, al trabajo, al esfuerzo y trata de limpiar de corrupción e impunidad este país. Carlos, vos sos nuestra representante ante el sistema de justicia. Fuerza, doctora. Gracias, Carlos. Y ¿me pasás? Acá vas a ver nuestro trabajo. Son 2 tomos del informe de gestión. Bueno, te agradezco. Voy a leerlo atentamente y después te vamos a llamar otra vez para hablar de este tema. ¿Puede ser? Bueno, listo. Gracias, doctora Sandra Igual, Quiñones. un feliz año. Mucha salud. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor Eduardo González. Prepárense porque hay mucho tema que hablar con el doctor Eduardo González, apoderado del Partido Colorado. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el último bloque en compañía del doctor Eduardo González, apoderado del Partido Colorado y también abogado constitucionalista. Gracias por venir, doctor. Gracias, don Carlos. Un feliz año para vos, para toda la audiencia. Igualmente, feliz 2021. Más que nada, abogado pasillero, ese constitucionalista va a ser muy... mucho título, ¿sí? Mucho título, hay que respetarle a la gente, ¿verdad? Después van a salir los retractores. Ahora ya es constitucionalista también. Entonces... también, bueno, está bien. Le invité a Víctor Ríos y primero dijo que sí y después dijo que no. Hoy no me dijo a la tarde, recibí la información de que dijo que no iba a poder estar. Pero me hubiese encantado que estén los dos representantes de 2 partidos importantes para hablar acerca de la reforma constitucional. ¿Te parece que es importante ahora la reforma constitucional en estas condiciones en el país? Estuvimos conversando nosotros por la radio en estos días, Carlos, ¿verdad? De cuando comenzó a tratarse la cuestión. Y para mí realmente... no sé si es el tema en debate hoy ante la situación en que se encuentra nuestro país. Yo creo que el Paraguay no tiene problema de normas, a lo mejor, y como habíamos dicho, el problema es los hombres que aplican la ley, a lo mejor el problema. Entonces, a veces inclusive en otros temas tenemos hasta superposición de normas y instituciones que controlan lo mismo. Entonces, decir que entrar en una cuestión de reforma constitucional me parece que no es el momento ni la etapa en que estamos.
estamos en un año electoral y a partir de acá, a partir de este 2021, no vamos a terminar Ya con no el vamos proceso electoral sí, hasta el hasta 2023. el 2023, O así sea, mismo. lastimosamente hubiésemos tenido un descanso electoral si hubiésemos tenido las elecciones el año pasado, porque eso es lo que estaba previsto, pero ahora ya vamos para, y más todavía con las nuevas leyes que tenemos, con la ley de bloqueo, la ley de financiamiento, hace que se adelante mucho más inscripción de candidatura en todos los partidos, todo completo lo que nos piden. Entonces, no vamos a salir ya de esta vorágine que se crea. Y también de lo que habíamos conversado y lo que salió en la pasada de la charla, yo creo que tienen que darse dos etapas. Primero, en una reforma constitucional, tendría que verse primero un diagnóstico de lo que habíamos Sí, hablado, un diagnóstico, qué es lo que queremos mejorar realmente en nuestra exactamente. Constitución, porque yo tampoco no creo, hay cosas que están mal, yo creo, en la Constitución, pero yo creo que no por eso es que estamos en la situación en la que Así nos mismo. encontramos. Y la segunda etapa, y es la más preocupante para mí, implica realmente una reforma constitucional, un gran acuerdo político y social, porque todos los actores deben agarrar y sentarse en una mesa y decir, este es el país que queremos construir de aquí para adelante. Y así hoy día te digo, y eso no hoy, desde hace tiempo, por eso es que no se puede, que siempre tenemos algún tropiezo en esto. Yo creo que no hay actores políticos con los cuales uno pueda sentarse a conversar y que se mantengan, que mantengan la palabra, porque lo que se acuerde en esa mesa va a ser de palabra, porque una vez que tengamos el proyecto y una vez que vayan a la convención constituyente, ahí vamos a ver cómo se van Sí, a hacer ahí los los tantos. diferentes intereses van a jugar papel preponderante. Entonces Si es que no hay ese previo acuerdo. exactamente, y nadie va a aceptarlo. Yo te dije, y quiero también decir, esto lo hago en forma particular, mi aclaración, sin vincularle ni al movimiento al cual pertenezco, ni también al partido. Pero si a mí me preguntan para asesorar al partido con respecto a una reforma constitucional, yo me voy a sentar en la mesa de diálogo, pero lo primero que voy a decir con la oposición, ¿ustedes qué quieren? ¿Cuál es su objetivo? Yo como un asesor del partido le voy a decir, lo que le voy a poner sobre la mesa, que nos vamos a entrar a discutir, podemos buscar toda la reforma del Estado que tenemos que hacer, que creo hay algunos puntos, tema justicia, tema órganos extrapoder que no cumplen su función, es para mí, por ejemplo, decirle, el balotaje no vamos a tocar. Vamos a tocar, y me van a decir mejor, y la reelección nosotros no queremos. Perfecto, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, que para mí la reelección es un tema que sí podría ser analizado, porque hay cuestiones que es cuestión de apuntar y somos uno de los pocos países que no tiene. Pero no entremos en el debate de la reelección porque eso va a ser otro problema, ¿verdad? Entonces, para mí, pero es cuestión de sentarse a hablar. Pero yo veo actores políticos que ya he visto que en el Senado hay una gran afectación institucional desde que comenzó este periodo parlamentario, de diferentes hechos que nos han afectado. Entonces, decir, ¿cómo confiar en ellos? ¿Cómo decir que se va a mantener van a mantener la palabra si una madrugada antes de las elecciones en la mesa directiva se rompen los acuerdos que hay? Entonces, yo veo, acá es medio complicado. Entonces, y volvemos, yo no creo que el problema en el país sea la Constitución. Puede ser algunas cuestiones, porque el doctor Mendonca, por ejemplo, dice, ese control recíproco de entre los poderes no existe No realmente, existe. porque acá tenemos una autonomía en el manejo del poder por parte del Congreso con respecto a los otros poderes, tanto el judicial como el poder, como el ejecutivo. Según Mendonca, él dice que hay casi 200 mecanismos de control con respecto a los otros dos poderes, pero no obstante, lo que tiene lo que tiene el poder judicial solamente es la acción de inconstitucionalidad, la creación de inconstitucionalidad, y el poder ejecutivo tiene solamente el veto, El veto. que el veto en la forma que está no sirve para nada, porque cuando se ratifica mayoría se hacen lo que quieren. Y caemos en una cuestión de un tema de cómo manejar esas cuestiones, que está bien el diálogo y las transacciones en política y sobre la mesa, pero yo puedo ser un presidente de la República que tengo un programa de gobierno que quiero desarrollar, que fue lo que vendí, que la gente compró, pero si yo no le cumple a todos los actores de esa mesa, en esa mesa, me van a tocar todo mi presupuesto, que ya ocurrió, que sabemos lo que ocurrió en la época de Carter. Eso pasa con todos los presupuestos, ¿eh? Con todos los Con todos los presupuestos. presupuestos pasa siempre eso, que el Ejecutivo presenta un plan y el Parlamento hace totalmente otra cosa. Y mira, si yo comienzo a tener reacciones contrarias y que no le hago caso al Parlamento. Por ejemplo, eso se puede acordar. Es decir, el presupuesto es presentado por el Poder Ejecutivo. El Congreso solamente lo puede aprobar o rechazar. Las correcciones ya corren otra vez por cuenta del Ejecutivo. Sí. Eso, por ejemplo, es importantísimo. Podría ser, ¿verdad? Sí. Pero que ellos metan su gente, sus amigos, sus parientes, etcétera, 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 o creen municipios cuando ya no hay más lugares. Cada cuadra va a ser un municipio dentro de poco. Sí, y complica. Y complica. Yo creo que otra cuestión también que se tiene un poco en doctrina es, lo peor que se puede hacer
al salir de un gobierno duro, fuerte, una dictadura, es hacer inmediatamente, dice Vidal Campo, que te había mencionado, una reforma constitucional. Es mejor esperar unos años ver para no crear una superestructura, un super estado para evitar caer en el poder de un solo hombre. Y yo creo que en eso también nos pasó a nosotros, ¿verdad? Creamos superestructura. Tema justicia, antes de entrar en el tema de lo que es el Poder Judicial en sí, yo analizaría el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para mí es un problema porque tiene que ver hasta con la selección de los magistrados, ¿verdad? Yo hice una vez un trabajo que publiqué con respecto a cuál es la diferencia del Poder Judicial brasileño, porque a mí, entre todo, me gusta, ¿verdad? Porque si veo que hechos de corrupción son penados, están ahí, por más que uno pueda ser un gran empresario y tiene sanciones, es por algo, ¿verdad? Por algo funciona. Y realmente hay una independencia. ¿Pero por qué hay una independencia? Y hay una independencia porque la OAB, el que aglutina a los abogados, trabaja con el Estado y por Estado te entregan la matrícula para ejercer la profesión. Entonces yo termino la facultad y me presento a ese examen. De cada 10, 7 se aplazan y 3 pasan. O sea, el nivel de las universidades se ve también en base a cuáles son las universidades que mejor preparan a su egresado. Y eso también hace que para incorporarlo a la carrera judicial se hace un examen también de la OAB con el Tribunal Supremo para ingresar en primera instancia. Jamás una persona que está fuera del sistema puede ir al mismo Tribunal de Apelaciones. Ajá. Primero se ve quién tiene que hacer la carrera, primero se ve quién es el más antiguo y la parte estadística, cuántas sentencias dictó, cuántas se revocaron, cuántas se anularon, y ahí pasa al segundo nivel. No puede el más antiguo, pasa al segundo más antiguo. Entonces, quitarse de todo tipo de injerencia, porque a mí también, y yo también te voy a decir, veo también que se criminaliza mucho lo que es la política. Entonces, el que está en el tema político, ese ya es un criminal. Y no es tanto así también, porque hay en todos los sectores hay una cuestión. Sí, cierto, no es tanto así en algunos casos, pero es mucho peor de lo que en otros casos de lo que nos imaginamos. Puede ser, ¿verdad? Pero veo eso y a veces decir a la pucha y quedar en manos de quién también. Por eso hay que analizarlo de esa manera, porque y a lo mejor, y voy a repetir lo que te dije la vez pasada, y a lo mejor algunos se van a enojar conmigo. Pero yo veo, por ejemplo, el tema de arbitraje, el Centro de Mediación y Arbitraje, la mayoría de los árbitros son todos de los estudios jurídicos grandes de nuestro país. Entonces, quiere decir que... Me parece que van a favorecer a eso. Y porque cuando hablas de los políticos, para mí me toca hablar con los políticos del tema de reforma del Consejo, eso, y te dicen, espera un poco, ¿y a quién le vamos a dejar? ¿En manos de los estudios jurídicos grandes también? Que manejan los intereses de la justicia. Entonces, hay que buscar un término medio. Chile, de lo que investigué, la terna prepara la Corte Suprema y es el presidente de la República el que designa. Pero ahí también vamos a otra cuestión, que terminamos en eso otra vez, que es el tema cultural y de educación. Exacto. O sea, es una suma de factores, finalmente, que no es solamente la reforma constitucional que te va a solucionar, sino que es una cuestión una suma de cuestiones y de sistemas que tienen que variar. Así mismo. Entre ellos el sistema educativo. Totalmente. Sí. Y reconocer los errores. Sí, porque vos no podés agarrar y irte a buscar la solución sin saber cuál es tu problema, ¿verdad? Y a veces Ahora, para conocer el problema hay que manejar conceptos. Para manejar conceptos tenés que estudiar, sí, ¿verdad? Y para estudiar tenés que irte a la escuela y al colegio, sí, ¿verdad? Si no tenés una escuela de excelencia, no vas a entender qué es lo que querés cambiar. Y cada chancho en su chiquero. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, entonces hay muchos factores para tener en cuenta. Otro tema, ¿cómo está dentro de tu partido la concordia? Con todos estos hechos que aparecieron en los últimos meses, con todos estos escándalos que lastimosamente para nuestro país aparecen cada semana en el gobierno. ¿Cómo está el tema de Concordia Colorado? ¿Y hasta cuándo un sector va a seguir apoyando todas estas cosas que están saltando y que en realidad me parece, si hubiera un buen sistema, enervaría a unos contra el otro? Bueno, yo a lo mejor no soy la persona indicada para hablar en forma general, ¿verdad? Porque realmente todo este proceso lo está llevando directamente el líder del movimiento al cual pertenezco, el señor como Colorado nomás, no vaya a hablar como apoderado. Como Colorado, evidentemente la unidad también es un factor importantísimo dentro del partido, electoralmente hablando. Porque uno sí tiene mayor expectativa. Pero estos escándalos, ni si está pegado con chicle te van a dar votos. Evidentemente, eso es lo que yo siempre critico, porque no puedo decir una cosa que no es también así. Lo que yo sí creo es que
evidentemente, la gestión del gobierno actual, claro que va a afectar al partido, ¿verdad? Pero yo creo que también en el tema de los hechos de corrupción tienen nombre y apellido, porque vincularlo directamente al partido también no es lo correcto. Tienen nombre y apellido y Sí. tienen que hacerse responsables esos Pero están nombres y en función del apellidos. gobierno porque Gracias al Partido gracias al Colorado, partido. gracias al Entonces, Partido claro, Colorado. Pero así también yo miro ahí y veo mucha gente que no es del partido. Entonces, yo creo que a veces lo que sostienen toda esa estructura también son no son del gobierno, están dentro del gobierno y parece que se hacen los tontos, ¿verdad? Pero para la parte buena están, pero para hacerse responsables de lo que sostienen, no están. Nosotros como partido, y yo veo eso dentro de lo que es dentro del movimiento, lo que nosotros queremos es justamente pues nosotros estamos convencidos, y yo al menos en forma particular estoy convencido en la doctrina de mi partido. Creo en el nacionalismo, en el republicanismo, en una reforma agraria en serio que se tenga que hacer como corresponde, porque eso tiene su fundamento en el partido. Creo en el Estado Social de Derecho, por ahí creo yo que el Estado es el regulador entre el hombre y el capital, el trabajador y el capital, pero no como una lucha de clases. Yo creo que tiene que regular para que ambos vivan como corresponde, armónicamente, buscando la paz, pero no como lucha de clases. En eso se sostiene lo que yo entiendo como partido, ¿verdad? Y eso hace que, bueno, busquemos esto. Evidentemente, la idea es buscar a los mejores candidatos que tengan opciones dentro del proceso de lo que hoy es día Concordia, que empezó con una cuestión que llamaban ellos Operación Cicatriz, ¿verdad? Evidentemente, hay un trabajo pero, arduo. perdón, doctor, pero los hilos de la cicatriz no deberían permitir la impunidad, No, ni que los corruptos sigan supurando esa herida, ¿sí? ¿verdad? Y bueno, y el partido tiene que tener su mecanismo de liberarse de la corrupción. Y tiene que demostrar ante la sociedad que no va a permitir que gente corrupta maneje el país. Yo creo, Carlos, en una cuestión. Yo he escuchado a los referentes de mi movimiento de Honor Colorado, senadores, Sergio Godoy, el doctor Barrios, diputados de mi sector, criticar, Bachi Núñez, criticar los hechos de corrupción que se tienen. Más que eso también es un poco complicado, ¿verdad? Porque es también... No se queden pegados nomás, lo que te quiero nomás decir es, la gente va a observar. ¿Quiénes son los que se quedan pegados con los hechos de corrupción? Es decir, se callaron, no dijeron nada, miraron para otro lado, no criticaron. Hoy le escuché, hoy estuvimos hablando con Santi Peña, estuvo muy duro, muy pocas veces le escuché tan duro a Santiago Peña, ¿verdad? Cuestionando todas estas cosas que van pasando, que pasó con Texas, ahora este nuevo caso con PDVSA y Petropar y compañía, ¿verdad? Y él fue categórico, el presidente debe dar una patada, dijo, a esas personas involucradas en esto. Así de duro estuvo. Es que yo creo que eso ocurrió en todos los demás gobiernos, ¿verdad? Cuando alguien estaba salpicado en algo, sea del color que sea, porque yo creo que el presidente es el único que no puede ser fusible. Los que están para abajo somos todos fusibles. Porque si llega él el incendio con la casa adentro, se quema él y nos quemamos todos, ¿verdad? Entonces, yo creo, y creo que le mencioné a otras personas, yo creo que si el presidente tenía compromiso con algunas personas, yo creo que en 2 años y medio que estamos llegando a este periodo, yo creo que ya ha cumplido con ellos si es que tenía ese compromiso. Bueno, yo creo que algunos también, si son amigos, deben dar un paso al costado, ¿verdad? Porque le están afectando realmente. Sí, exactamente. Exactamente. Acá, a ver, acá un televidente dice, el humo, doctor, ya está llegando a la azotea. No, y tenemos que reaccionar, dice. Sí. ¿Verdad? Está bien. Es decir, haciendo lo que yo dije. Lo que acabas de decir. Sí. ¿Verdad? Yo pensaba que porque estaba dando vuelta, pero yo quiero ser concreto, o sea, en las cuestiones. Si hay hechos de corrupción, bueno, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque también, Carlos, hay cuestiones, la dirigencia del partido en la convención que tuvimos criticó mucha gente que estaba en el gobierno, a mucha gente que estaba en el gobierno y que no era también del partido, ¿verdad? O sea, acá también hay una cuestión. Y a mí me preocupa, cierto, podemos criticar al Ejecutivo, pero a mí, por ejemplo, me preocupa el Congreso, me preocupa más que nada el Senado, me preocupa la poca institucionalidad que tiene el Senado, porque como te digo, para mí... ¿En qué sentido? Y empezó esto con Fernando Lugo, cuando convoca a 2 no electos ni proclamados que no sabemos ni de dónde salió, porque yo busco la resolución, el acuerdo y sentencia número 17 del Tribunal de Justicia Electoral del año 2018 y yo 2 nombres no encuentro entre los electos y proclamados. Sigo con eso cuando hay renuncias o
pérdida de investidura de senadores, que esa banca le correspondía al Partido Colorado, donde inclusive hoy, y lastimosamente así, hasta Colorado votaron en contra para que gente de la oposición ingrese a eso dentro del acuerdo que se tenía, y es un acuerdo que viene no de este periodo, viene del acuerdo del periodo anterior para poder atacar al presidente Cartes, porque acá lo que no se puede desconocer es que Honor Colorado, en senadores y en diputados, siempre estuvo en pos de lo que era, y cuando estábamos más enfrentados con el oficialismo actual, siempre igual votó en aquello que se creía que era más importante, cosa que no ocurrió en el periodo pasado. Obviamente porque a ustedes pusieron se le pasó factura por la posición que tenían. Es decir, completamente. le costó la pérdida del candidato la posición que ustedes tenían. Pero son posiciones políticas, Carlos. Pero doctor, yo te pregunto, no sé, lo que a mí me preocupa es que terminamos otra vez en las rivalidades internas de partidos o de movimientos. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué no podemos pensar todo en un Paraguay diferente? Y no permitir, sea liberal, colorado, ferverista, demócrata cristiano, patria querida, el que sea. El corrupto no puede estar manejando la plata pública. Cuando siempre se habló y cuando se decía, porque siempre el tema de tratar de acercarnos siempre ocurrió. Y además, cuando empezaba el periodo, me fui a algunos programas, inclusive me acuerdo que en un programa estuvo del otro lado Friedman, y Friedman me dijo a mí, no, lo que ustedes quieren es impunidad porque tienen todo problema. Y después se dio la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y yo le he dicho, no, esperamos, vamos a ver tu problema de impunidad después. Yo creo que nosotros, o sea, como Honor Colorado, no estamos, porque tenemos la ventaja que tiene Honor Colorado, que estuvo en gestión de gobierno, y tenemos para decir que no tuvimos esta situación. Y inclusive, yo te dije la vez pasada, Carlos, el tema de la reforma del Estado. La reforma del Estado no se necesita hacer una reforma constitucional para hacer una reforma del Estado, para mí al menos, porque ya tuvimos que hemos bajado, cómo se tomó decisiones con respecto al gasto público, el manejo del dinero, pero eso que tuvo una repercusión política negativa dentro de tu partido. Dentro del partido en el tema de las elecciones, cómo se votó en contra de eso, ¿verdad? A pesar de que fuese y hoy están arrepentidos los que votaron. Pero quiero saber entonces, ¿quién asume el costo político de una situación? Yo creo que Horacio Cartes en eso fue muy valiente, él sabiendo de una condición de esa consecuencia política, igual llevó adelante un proceso de transformación, un proceso de sí colocar a Paraguay en el mundo, sí hacernos creíbles, sí hacer hora de inversión, y eso es categórico. Me han sido cartista y otra vez no, pero yo puedo decir, porque tengo la posibilidad de decir que algo que ocurrió. Vos como parte de un movimiento, ¿cómo entendés que una persona que fue sacada del Ministerio de Agricultura después sea nombrada presidente de Petropar? Y otra persona que fue prácticamente casi, no se le acusó de traición, pero se pensó que hizo traición y trabajando más para Brasil que para Paraguay, siendo canciller. Ahora es ministro de Industria. Entonces, por eso te pregunto, estamos llegando a época de elecciones. ¿Cómo crees que la gente toma ese tipo de cosas? Entiendo el punto, pero... Y aparte, forman parte del gobierno que va a tener que negociar otra vez uno de los tratados, uno de los acuerdos más importantes en el país, que es el anexo C, la revisión del anexo C de Itaipú. Vamos a ser claros, Carlos, en algo. Yo creo que Honor Colorado no forma parte del gobierno. O sea, nosotros, decime un integrante de Honor Colorado que forme parte del gobierno. No formamos parte. Yo creo que separamos muy bien los tantos en esa cuestión. Pero ahora, están dentro del tema de Concordia. Estamos dentro del tema de Concordia por una cuestión política. Pero acá vamos a ser claros también. ¿Quiénes fueron los que corrieron del juicio político en el 2018, en el 2019? Fue la oposición. Yo estuve en la Cámara de Diputados cuando los diputados de la oposición, cuando Honor Colorado dijo, vayamos al juicio político, ellos estaban corriendo y no sé qué estaban negociando y qué se le estaba ofreciendo. Yo estuve ahí cuando he visto quiénes eran los que no estaban de acuerdo y quiénes era una que siempre se jacta de hablar tanto y que a la hora de la verdad no estaba para hacer el juicio político. Yo estuve ahí y vi, porque estuve en ese momento en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y después también visto que en senadores, no sé si se tenían los votos para el juicio político. Entonces es muy fácil para Querey, le he visto a Jorge Querey salir a decir, desafiar a los cartistas. Espera, ¿y vos no sos de la oposición?
¿O qué tranza ustedes lo que tienen? dijo ayer por Sí, el o supuesto sea, de ¿qué Twitter. tiene que ver el Sí. cartismo con eso? O sea, que se haga responsable él. Él iba a votar en ese momento por el juicio político, porque es fácil después de 3, 4 días, después que ya se dijo que no se iba a hacer juicio, salir así, esta es mi declaración, porque la mayoría de los partidos de oposición, después de ese domingo, ese lunes recién salieron así, esta es nuestra posición, estamos a favor del juicio político, cuando ya se sabía que no se iba a hacer el juicio político. O sea, es muy fácil jugar así en la oposición, estando y no estando. Hay que demostrar eso. Es lo mismo dentro de mi partido. Hay gente que muestra y no se muestra, que quiere romper con Marito y no quiere romper, de su propia gente digo, que se muestre, si quiere ser tan valiente en decir, yo puedo, entonces que rompa, porque es fácil tener a toda tu gente en el, en el oficialismo y con ¿A quién te cargo, estás refiriendo? y no sé, hay gente que... Deciden a quién te No, estás no, no, no voy a refiriendo. decir, pero yo siento eso, es muy fácil, porque ahora yo ¿Es el reviso... presidente de una de las cámaras? No, a él No, no, está bien. no hago referencia a él, ¿verdad? Bueno. Pero yo lo que creo es que hay que tratar de ser un poco más sincero, porque yo creo que en todo se tiene código, hasta en la mafia, ¿verdad? Entonces, a veces yo creo que hay que ser más sincero cómo se trabaja y entender. Eso es lo que yo no llevo a comprender la gente que le apoya al presidente, es que si nosotros que estuvimos de la vereda de enfrente queremos que esto llegue a buen puerto, porque lo peor que le puede pasar al país y al partido es que tengamos un tropiezo, que eso también, un tropiezo, y eso también estaba en un cuaderno que se encontró en un hangar Sí, vinculado, o sea, recuerdo. entonces, y que se le haga caso a ese grupo y quién era el dueño del cuaderno y quién dijo era mi cuaderno, ¿verdad? Entonces, acá viene por ese lado, entonces yo creo que no entiendo por qué no le apoyan al presidente de la República. Yo creo que el que quiera apoyar al presidente de la República tiene que jugar con él y estar a su lado y no estar creando movimientos independientes dentro de una misma elección de donde él está apostando a una unidad del partido. Si la unidad le va a beneficiar a él para llegar a un buen puerto hasta el 2023. Ahora, si su propia gente comienza a crear movimientos independientes, yo creo que le hacen poco favor y nosotros estamos apostando a él. Te pregunto, Lichi y Juan Ernesto, ¿qué deberían hacer? Renunciar. ¿Y por qué no le piden al presidente que les pida la renuncia? Y yo creo que esa es una disposición del presidente. Yo creo que sabe cuál es la posición del movimiento. No hace falta que uno le diga a él. Yo creo que es una persona. Yo creo. Lo que me está diciendo es la posición del movimiento. No. Yo creo que él sabe cuál es la posición con respecto a ese tipo de figura, ¿verdad? Si yo veo lo que ocurrió con Freeman, siempre fue una posición que sobre hecho de corrupción, cómo se tenía que haber actuado. Lo que yo creo nada más es que nadie llega a un cargo de presidente de la República sin tener todas sus condiciones. Yo creo que tiene condiciones, el presidente Mario Abdo tiene condiciones. No hace falta que se le diga, él tiene que cambiarle, él sabe. Yo creo que por su bien él tiene que tomar decisiones, lo que a él creo que le afecta y espero que esto no perjudique, por eso son cuestiones particulares mías. No, y una cuestión mía, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en el tema de Concordia, porque yo sí apuesto a la unidad, porque yo soy una generación que viene atrás y quiero, y creo en mi partido, porque yo creo en la reserva, aunque van a criticarme, creo en la reserva moral del partido. Es más, yo creo que si ese socialismo que impera, que busca solamente la lucha de clases y otros temas, otros argumentos que existen hoy, no se impuso todavía en el país, en el Paraguay, porque es uno de los pocos países que no ocurrió eso, es gracias al Partido Colorado. Y yo apuesto al Partido Colorado en mi razonamiento y en mi conocimiento, y porque yo entiendo, porque yo me instruí y creí en el partido. No solamente decir, vengo de una familia colorada. Yo también dije, bueno, ¿por qué soy colorado? Y yo entiendo por qué soy colorado. Está bien, yo te entiendo como colorado. Yo que no tengo partido, porque no estoy afiliado a ningún partido. Yo también vivo en este país. Sí. Y yo quiero que mis autoridades demuestren coraje, valentía y tomen decisiones. Pero no que sean como autistas que miran para otro lado cuando están ocurriendo los hechos. Y uno ve y entiende. Yo no estoy pidiendo que le metan preso a nadie, pero que se tomen las medidas políticas adecuadas. Si un funcionario falla, si un funcionario se equivoca, su error tiene que tener consecuencias, porque su error afecta al país. Afecta al país y afecta a la persona que le dio la confianza para estar en el lugar. Entonces, yo creo que, no sé si te dijo Santiago Peña, pero yo le escuché ayer a Santiago, ¿verdad? Y él decía, no es solo ser, es parecer. Y nosotros
no solamente fuimos, sino que parecimos también de una manera, en un comportamiento. Porque sabíamos que ante un hecho de corrupción, pues yo formé parte de un gobierno, estuve en la estructura de gobierno, y un hecho de corrupción iba a afectarte. Y ibas a ver, ¿recordás el caso de Petropar donde hubo un inconveniente y al presidente que era de Petropar se le había sacado? No me acuerdo cuál era el tema, y él ya no pudo ni entrar a su oficina, directamente se le apartó del cargo, ¿verdad? Se tomaron decisiones de ese tipo en su momento. Porque lo que no te puede llegar el agua hasta vos. Sí, eso es lo que ocurre. Bien, doctor, 22 y 30 minutos, tenemos que poner punto final. Agradabilísima la charla, te agradezco que hayas venido. Lástima que no haya estado el senador Víctor Ríos, porque hubiese sido un lindo mano a mano, ¿verdad? Y luchen por un país mejor, sí, por señor. favor. Y despiértenle también al presidente si pueden despertarle. No, hay que aclarar una cuestión, Carlos. Concordia no quiere decir impunidad. No, pero vamos a aclarar eso quiero decir, ¿verdad? En ningún momento concordia implica impunidad, pues nosotros, voy a usar el mismo discurso, nosotros no somos la justicia, ¿verdad? Exacto. O sea, y yo te puedo decir, si era por eso, nosotros en ningún momento, estando nuestra gente, nosotros dejamos que si hubo un problema, que se fueron toda la fiscalía, están ahí, ocurrió, se actuó con otra gente, con la gente que era de Honor Colorado. O sea, y después, y a veces hasta te molesta cuando ves cómo de la misma situación del partido no se tuvo la misma situación. O sea, y molesta. Pero nosotros somos, yo creo que lo único que decir, nosotros sí queremos un país mejor, no es solamente el partido, es un país mejor para todos. Para todos, definitivamente. Para todos. Gracias, doctor, por venir. Dale, don Carlos. Y muchas gracias a ustedes también por otro miércoles más. Que tengan un feliz 2021. Hasta el próximo.